Hola, soy José Manuel Cruz y hoy aquí en La Dimensión Súbita les voy a anunciar una nueva sección que inauguramos, que es la sección Cineclub. ¿Y qué vamos a hacer en esa sección Cineclub? Bueno, pues vamos a enlazar y van a poder ver películas clásicos de la historia del cine que están en situación de dominio público, es decir, no hay restricción de derechos sobre ellas, y vamos a hacer un pequeño vídeo de introducción como este en el cual pues vamos a explicar un poco la personalidad del director, algunos de sus temas, cuestiones concretas de la película como introducción a ella. Es decir, va a ser un cineclub online, podemos decir. Para la selección de películas voy a tomar las que están en archive.org, que están en situación de dominio público, y además como se sube al canal de YouTube de La Dimensión Súbita y hay un segundo filtro por el cual garantizamos que no hay restricción de derecho, y si hubiera restricción de derecho en algún territorio, pues en esos territorios no se puede ver la película. Por lo tanto, hay dos filtros que la película tiene que superar para saber que no hay derechos que restrinjan su visión. Con lo cual, pues creo que con eso aseguramos el cumplimiento de la legalidad vigente. En relación a los derechos de autor, ¿no? Vamos a inaugurar la sección Cineclub con una película de nada más y nada menos que John Ford, y una película que no me consta que se llegara a estrenar en España. Una película del año 34 que es Judge Priest, es decir, el juez Priest. Está basada en los relatos del autor Irving S. Cobb, que fue quien creó el personaje, y posteriormente en 1953 Ford volvería a retomar este personaje en una película mucho más conocida que esta, que es El sol siempre brilla en Kentucky. Para la película del año 34, pues el actor fue Will Rogers, un actor socarrón, un actor, vamos a decir, de perfil populachero, podemos utilizar ese adjetivo para explicarlo, y que pues le da un perfil muy acentuado al personaje. Cuando Charles Winninger retome este nuevo personaje en el año 53 en El sol siempre brilla en Kentucky, una película que una de sus versiones sí que está en dominio público y que posiblemente también sea una de las que próximamente proyectemos en la sección, hay que ajustar el tema de los subtítulos. Charles Winninger, como digo, en la versión del 53 del mismo personaje, pues adoptará otro perfil, un perfil más afable, más delicado, más tierno, digamos, mientras que Will Rogers hace ya lo verán, un perfil más recio, ¿no? Más, como digo, yo creo que el adjetivo populachero le viene bastante bien. Curiosamente, esta no es de las películas que están mejor consideradas de John Ford, pero es de la que él consideraba sus predilectas. Entre sus películas favoritas está esta, curiosamente. ¿Por qué? Porque creo que muchos de los elementos que están en su cine, muchos de los elementos que están en las películas que él fue haciendo, y sobre todo las más personales, están presentes aquí en esta película. Hay dos características en John Ford que me parecen esenciales para entender su cine. Una, necesitaríamos diferenciar muy bien el concepto de nostalgia y el concepto de melancolía. Y el segundo elemento es el tema del enmascaramiento, el no revelarse, sino más bien el esconderse detrás de una máscara que insinúe qué hay debajo de esa máscara, pero que no lo muestre nunca. Y quiero detenerme en esos dos aspectos. He empezado hablando de saber diferenciar entre nostalgia y melancolía. La nostalgia es echar de menos algo que se ha vivido, es decir, tener nostalgia por los años de juventud, tener nostalgia por un trabajo que se tuvo, tener nostalgia por una relación que se rompió, etc.
La melancolía, en cambio, es echar de menos algo que no se sabe qué es. Es notar que falta algo, pero que no se llega a identificar, algo que no se ha llegado a vivir, ¿no? Es decir, diríamos que esa es la diferencia entre nostalgia y melancolía. Ford, en relación a determinados lugares, a determinadas épocas y a determinado tipo de sociedades, lo que siente es melancolía, porque él nunca las ha vivido. Es decir, él cuando echa de menos, se muestra, por ejemplo, claramente en El hombre tranquilo, que tiene una cierta añoranza de Irlanda, él nunca ha llegado a vivir en Irlanda. Cuando parece añorar o sentir nostalgia por cierta forma de vida del sur de Estados Unidos, él nunca ha vivido en el sur de Estados Unidos. Entonces no es algo que pueda echar de menos, porque realmente él no ha vivido esa situación. Pero ¿qué ocurre? Él, John Ford, nació en el estado de Maine, es decir, en la costa este de Estados Unidos, y en un estado que está al norte, muy al norte, pegado ya a Canadá. Es decir, su relación ahí con Irlanda, con el sur de Estados Unidos, pues es claramente nula. Pero sí que sus padres eran inmigrantes irlandeses. Entonces, sobre todo por parte de su madre, le infundió su nostalgia por las tierras de donde venía. Es decir, digamos que la melancolía de Ford, que ya digo, no es nostalgia, es melancolía, podríamos definirla de nostalgia heredada. Es decir, su madre le transmitió un sentimiento de pérdida por un lugar donde se consideraba que había unos valores y una forma de vida pues que eran superiores a aquellas, o por lo menos más aceptables, más humanas, podríamos decir, que aquellas en las que tenían que vivir. Y ello hará que John Ford, a lo largo de toda su vida, cinematográfica, en sus películas, muestre una actitud muy en consonancia con ese espíritu que acabo de exponer. Por un lado, la importancia de la figura materna, es decir, la madre en todas las películas de Ford tiene una importancia decisiva, la madre y por extensión la mujer, porque la madre y la mujer es siempre la que extiende el ideal de civilización en las películas de Ford. Es decir, la mujer es un agente civilizador en las películas de Ford. Es decir, los hombres representan un poco una brutalidad, un cierto salvajismo, utilizan la violencia como forma de resolución de conflictos casi siempre, y quien civiliza es la mujer. Y esto está muy en consonancia con la importancia que tuvo la figura materna en la vida del director. Posteriormente, esa nostalgia de la madre por Irlanda, por el pasado de Irlanda, que se convierte en melancolía en la figura de John Ford, como director de cine, tiende a identificarlo muchas veces con la Confederación, con los estados del sur que fueron derrotados en la Guerra de Secesión y que vino a equiparar con Irlanda. Es decir, al igual que Irlanda fue conquistada por los ingleses, pues la Confederación fue conquistada por los yanquis, vamos a decir, y entonces él hace una identificación entre Irlanda y el estado del sur. De ahí poco viene la importancia que él le da al sur de Estados Unidos y a cifrar en ese territorio una serie de valores, de forma de vida que él considera deseables y a los cuales añora y los cuales no había vivido nunca. Y un tercer elemento que acaba de estar relacionado con estas dos cosas que acabo de exponer es esa imagen recurrente en el cine de Ford, que es el recuerdo a los fallecidos. Siempre hay pues conversaciones con una fotografía de alguien que ha fallecido y que alguien expone sus sentimientos y su recuerdo a ese fallecido. La visita a las tumbas, aquí veremos esto que acabo de exponer en Juez Priest, en Judge Priest,
La visita a las tumbas, algo que se da, pues, que está presente en El joven Lincoln, que está presente en Pasión de los Fuertes, que está presente en La Legión Invencible. Es un poco rendir tributo a esos antepasados, a esos ancestros, ¿no? A esas personas que estuvieron y ya no están. Y que es un poco la culminación de ese sentimiento melancólico, ¿no? Es decir, hablas con alguien que ya no está aquí, que ya ha dejado de estar, ¿no? Ese sentimiento de pérdida que siempre está en el cine de John Ford y que aquí sintetiza y se sintetiza muy bien en esa imagen, ¿no? De un personaje de la película hablando con alguien que ya no está. Y todo este, digamos, entramado intelectual, emocional, está muy relacionado con el afán de John Ford por enmascararse, por no mostrar las cosas como son, sino un poco tener una actitud de recato para evitar todo tipo de confesionalismo en su cine. No solo en su cine, también en las entrevistas, ¿no? Es decir, es famosa la respuesta que dio cuando a él, un poco por curiosidad, le preguntaron, bueno, ¿y cómo es que usted llegó a Hollywood? ¿No? Y lo que dijo fue, pues yo llegué a Hollywood en tren. Con eso se quitaba de en medio dar explicaciones de cómo desde Maine se fue a Hollywood a empezar a meterse en el mundo del cine, ¿no? Es decir, y en algún momento hay también que él está hablando con James Stewart, por ejemplo, y riéndose de que un periodista un poco le ha querido meter los dedos para saber sobre su pasado y él se jacta de que no, de que lo ha liado y no le ha dicho la verdad. Ese enmascaramiento que creo refleja algún sentimiento de dolor que nunca llega a ser explícito en sus películas, que él mismo nunca llegó a explicitar en sus declaraciones a la prensa o en ningún escrito o a lo largo de su vida, pero que marca todo su cine. Es decir, en su cine hay toda una serie de personajes heridos. Empecemos por El joven Lincoln. El joven Lincoln, tal como lo retrata en la película protagonizada por Henry Fonda, un personaje lleno de melancolía desde el comienzo de la película. Es alguien también que pierde a su esposa y también va a verla a la tumba, como ya he dicho antes. Y un personaje siempre que añora algo, es decir, es muy... El desenlace del joven Lincoln es muy explícito, ¿no? Es decir, la familia a la que él ha salvado del desastre, ha salvado concretamente al hijo de ser condenado por un asesinato, pues la familia se va en el carro y él va detrás del carro mientras puede. Es decir, es un personaje que añora algo, es decir, un personaje que va detrás de algo que no se llega a verbalizar nunca. El personaje de Wyatt Earp en Pasión de los Fuertes también es un personaje lleno de melancolía, un personaje que no apenas sonríe, que apenas que siempre es adusto, que siempre esconde algo y que únicamente pues encuentra un motivo de optimismo cuando llega el personaje femenino, ¿no? Clementine, porque claro, la película en español se llama Pasión, en España se llama Pasión de la Fuerte, pero es My Darling Clementine, en homenaje a la canción, recordando la famosa canción. Y cuando aparece Clementine, él ve esa posible redención en la vida a través del personaje femenino. Es, como digo, una de las constantes de Ford, la mujer como agente de civilización y más allá incluso como agente redentor. Muchos de estos elementos están presentes en el juez Priest, y además hay otro elemento que también, en consecuencia de esa actitud de melancolía y enmascaramiento que he dicho, que es que él esa melancolía también la oculta. Está presente pero tiende a ocultarla. Y de ahí que en sus películas hay muchos giros sorprendentes en el que de situaciones trágicas pasamos a situaciones humorísticas. Y decimos, bueno, ¿cómo
Yo creo que en Centauro del Desierto está muy claro, ¿no? Es decir, en Centauro del Desierto vemos una primera hora intensísima con una situación de tintes dramáticos y de repente la película empieza a mutar, una película con mucho rasgo de humor, lo cual resulta para más de uno desconcertante. Y realmente lo que está haciendo ahí John Ford es enmascarar esa melancolía, ¿no? Es decir, es enmascararla y también relativizarla. Él va ocultando, desenredando ese estado de ánimo, y lo que viene a expresar posiblemente es que a pesar de los sentimientos de pérdida y de los sentimientos de frustración que nos puedan afectar, que hay que mirar la vida con cierto desenfado. Lo cual al final nos lleva a, y creo que en Juez Priest, y por eso le gustó, le salió, yo creo que estuvo satisfecho del resultado, porque lo que viene a expresar es un perfil humanista, ¿no? Es decir, es reivindicar al ser humano con todas sus debilidades, todas sus imperfecciones y todas sus contradicciones, y el pasar del humor al drama, del drama al costumbrismo, expresar todos esos matices que el ser humano ofrece y sentir igual respeto por todos ellos. Y creo que Juez Priest lo expresa, ahí queda bastante bien expresado. Una película que empieza siempre con un tono humorístico, socarrón, introduce una historia romántica un poco, bueno, un poco como siempre las historias románticas, como sucede en la época con las películas de los hermanos Marx, pues son un poco tontorronas, ¿no? Él sabe manejarla para que no sea tan sosa como pueda parecer en un principio, y acaba curiosamente, esta película es al revés de lo que pasa en Centauro del Desierto, ¿no? Es decir, que de la tragedia absoluta va al humor, aquí del humor va no tanto al drama como al drama, pero les pongo una situación potencialmente dramática, pero sobre todo a la emocionalidad, ¿no? Tiene un clímax emocional muy intenso, esta película con la que inauguramos nuestra sección de Cineclub. Y por último, un apunte sobre histórico que es importante destacar, porque a lo mejor puede ser que alguien no conozca el dato histórico y es importante manejarlo. En esta época, o sea, en la época de la Guerra Civil Americana y en los años posteriores, al contrario de lo que ahora sucede, el partido político que era mayoritario en el sur era el Partido Demócrata. O sea, recordemos que Abraham Lincoln era del Partido Republicano, es decir, el Partido Republicano fue el que abolió la esclavitud, el que optó por abolir la esclavitud en Estados Unidos, y el Partido Demócrata era el mayoritario en el sur de Estados Unidos, y fue el que lideró la secesión de esos estados. Es decir, porque digamos, y este es el conflicto que en gran medida seguirá estando presente en la vida política de ese país, solo que quizá en términos invertidos. En ese momento el Partido Republicano estaba más cerca de defender un gobierno federal, un gobierno central, el gobierno de Washington, bastante más fuerte en detrimento del poder de los estados, y el Partido Demócrata era partidario de una mayor descentralización y que los estados tuvieran más peso. En el conflicto que van a ver aquí entre el juez y el fiscal, no el conflicto, sino los habituales roces que va a haber entre el juez y el fiscal, y de dónde viene el fiscal, etcétera, pues está presente ese hecho, y es necesario contextualizarlo para que la película la comprendan en el contexto, los términos históricos en los cuales
se desarrolla. Por último, mencionar que aunque en el cine de Ford siempre suele haber un desaliño aparente, realmente no lo hay, sino que todo está muy pensado, muy estructurado y bastante más meditado de lo que parece una primera visión. Le dejo un momento con un vídeo en el que van a ver cuadros de algunos pintores clásicos norteamericanos y ver alguna escena de alguna de las películas de Ford, para que vean que él se inspiraba en esos cuadros para hacer sus películas y algunas de las escenas de las películas. Vean el vídeo. Como han visto, pues el parecido es sorprendente, y eso lo que demuestra es que Ford no iba tonta y a locas filmando, montando y haciendo sus películas, a pesar de que hay cierta anécdota, ¿no? Como cuando le llega el productor y le dice: John, ahí aquí, o Jack, ahí le llamaban Jack, decía, llevamos 3 o 4 días de retraso en el rodaje. Decía: ah, sí, a ver, trae el guión. Cogía el guión, le echaba un vistazo, arrancaba 4 páginas y dice: ya vamos al día, ¿no? Es decir, se cuenta esa anécdota y da a parecer que es que él era un director aparentemente desaliñado. Y no es así en absoluto. Es un director que, basándose en su larga experiencia en el cine mudo, donde hizo multitud de películas, la composición visual de sus películas están muy estudiadas, aunque las consiga desde una aparente espontaneidad, y además la estructura de las mismas también. Ver cómo está estructurada Judas Priest y ver cómo el clímax va subiendo hasta llegar al momento final, te das cuenta que es una curva de intensidad emocional perfectamente trazada. No hay nada casual en la evolución de los hechos, ni en la interpretación de los actores, ni en el ritmo, ni en nada. Por lo tanto, aunque parezca una película menor, por algo John Ford la eligió como una de sus predilectas, porque tiene elementos más que interesantes y a valorar en todo su cine. Les dejo con esta película inaugural de la sección de Cineclub de la revista La Dimensión Súbita y espero que la disfruten. Hoy la inauguramos con una sesión doble. Estén atentos porque hablaremos a continuación de otra película que será la que acompañe a Judas Priest en esta primera sesión de nuestro Cineclub. Muchas gracias.